sistema periódico. Bien, vamos a empezar primero con una breve historia del sistema periódico, luego vamos a ver la tabla periódica de Mendeleev y al final de este vídeo vamos a hablar del sistema periódico actual y de algunas características del sistema periódico actual. Bien, pues empecemos. Historia del sistema periódico actual. Como os podréis imaginar, los elementos químicos no se descubrieron todos de golpe, se fueron descubriendo poco a poco a lo largo de la historia y en el siglo XIX ya se conocía una gran cantidad de elementos químicos. Tal cantidad que se hacía ya necesaria una organización, ¿vale? Había que organizar estos elementos químicos de alguna manera, porque si no era una pequeña locura. Bien, pues inicialmente una primera clasificación que se hizo fue entre metales y no metales. Una clasificación muy básica, pero muy interesante. Metales y no metales, ¿vale? Posteriormente, en el 1829, Dobereiner encontró una serie de 3 elementos químicos, ¿vale?, que si los colocaba seguidos uno detrás de otro, como por ejemplo el calcio, estroncio y bario, pues encontraba lo siguiente, que la masa atómica del elemento central era la media aritmética de las masas atómicas de los elementos que se encontraban en los extremos. Por ejemplo, la masa atómica del calcio y del bario la tenemos aquí, la media es 88,5 y la masa atómica del estroncio es 88. Él encontró varios grupos de 3 elementos que cumplían estas propiedades y a esto se le llamó como las tríadas de Dobereiner. En 1862, Champ-Courtois ordenó los elementos de una forma muy curiosa en lo que se llamó el tornillo telúrico. O sea, lo que fue es imaginaros un tornillo, ¿no?, que va girando, ¿vale? Y él fue colocando los elementos como una escalera de caracol en los distintos escalones. Y conforme iba subiendo, lo que ocurría es que los elementos que estaban uno justo encima de otro, pues tenían propiedades químicas parecidas. Pensar que en una escalera de caracol llegará un momento en que vuelva a estar encima de un escalón que está debajo, ¿vale? Pues los elementos que caían uno justo encima de otro tenían propiedades químicas parecidas, ¿vale? Entonces se llamó el anillo telúrico de Champ-Courtois. 2 años después, Newland ordenó los elementos químicos de una manera también bastante curiosa y en su ordenación encontró que colocaba los elementos en grupos de 8 como si fueran las notas musicales, ¿vale? Los fue colocando en grupos de 8 como si fueran notas musicales, de tal forma que los elementos que caían encima de una misma columna pues también tenían propiedades químicas parecidas, ¿vale? A esta clasificación de Newland, pues obviamente se le llamó la ley de las octavas, ¿vale?, como ocurre en la música con las notas musicales. Bien, estas formas obviamente de clasificar los elementos químicos eran muy incompletas, pero sirvieron para encontrar una clasificación no definitiva, pero mucho más acertada, ¿vale? Esa clasificación, que es prácticamente, con algunos cambios obviamente, pero es prácticamente la que se utiliza hoy día, es lo que conocemos como la tabla periódica de Mendeleev. Realmente fueron 2 científicos los que organizaron los elementos químicos de esta manera, Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev, en el mismo año, en el 1869, cada uno trabajando por separado. Y lo que descubrieron es lo que se llamó la ley periódica, ¿vale? La ley periódica. Muy importante. Prácticamente te viene a decir que si colocamos los elementos en orden creciente de masas atómicas, ciertas propiedades se repiten de forma periódica. O sea, voy a colocar los elementos en orden creciente de masas atómicas, ¿vale? Y las propiedades periódicas se repetían de una forma ordenada. Meyer
ordenó los elementos por volúmenes atómicos, Mendeleev por masas atómicas, pero prácticamente llegaron a la misma conclusión. Esta forma de ordenación de la tabla periódica, con pequeños cambios que ahora veremos, es la que rige hoy día. Pero en la tabla de Meyer y Mendeleev, pues lo que se encontraron fue una serie de problemas, ¿vale? Por ejemplo, no sabían lo que hacer con los gases nobles. De hecho, para Mendeleev no deberían ni existir. Elementos químicos que no reaccionaran con nadie era algo raro. Luego no sabían muy bien dónde colocarlos. Los lantanoides y los actinoides tampoco tenían muy claro dónde colocarlos. Generaban problemas. Y luego el gran problema de la tabla periódica de Meyer y Mendeleev fue que ellos ordenaron los elementos químicos en orden creciente de masas atómicas, ¿vale? Orden creciente de masas atómicas. Vamos a ver entonces el sistema periódico actual, ¿vale? El sistema periódico actual, que el gran cambio con respecto al de Mendeleev y Meyer es tomar el número atómico como base de la ley periódica. Hemos visto antes que Mendeleev ordenó los elementos en orden creciente de masas atómicas y eso generaba ciertos problemas. Sin embargo, Henry Moseley, en 1913, haciendo unos experimentos con rayos X, descubrió que las propiedades periódicas de los elementos no dependen de la masa atómica, sino del número atómico Z. De forma que en la tabla periódica actual, los elementos químicos están ordenados en orden creciente de número atómico, no de masa atómica, ¿vale? Orden creciente de número atómico. Y esa es nuestra tabla periódica actual, ¿vale? Si cogemos los elementos de la tabla periódica y ponemos hidrógeno, número atómico 1, helio, número atómico 2, litio, número atómico 3, ¿vale? Berilio, número atómico 4, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. O sea, lo que estamos haciendo es ordenándolos en orden creciente de números atómicos, no en orden creciente de masas atómicas, ¿de acuerdo? Y esa es la base de nuestro sistema periódico actual. Bien, ahora vamos a describir un poco la tabla periódica. Obviamente, para estudiar este tema, lo ideal es que tengáis una tabla periódica delante, ¿de acuerdo? Tabla periódica moderna, nuestra tabla periódica, ¿vale? Se la conoce también como tabla periódica larga, porque esta incluye a los lantánidos y los actínidos, o tabla de Werner y Panes. Aquí he representado una tabla periódica con las ideas que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer de la tabla periódica? Pues muy sencillo. Consta de 18 columnas o grupos, ¿vale? Y la IUPAC recomienda que lo numeremos el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 12, 13, 14, 15, hasta el 18. O sea, las columnas o grupos se deben de numerar según la IUPAC con estos números. También disponemos de 7 filas o periodos. De arriba a abajo, 1, 2, 3, 4, hasta el 7. 7 filas o periodos. Luego tenemos 2 filas de elementos que irían aquí, los lantanoides y los actinoides irían aquí, pero claro, si los coloco aquí la tabla se me alargaría muchísimo y sería muy difícil trabajar con ella. Entonces, ¿qué se suele hacer? Pues se ponen aparte, ¿vale? Y estos son los elementos de transición interna, que se les conoce también. Aquí tenemos los 2 primeros grupos. Son los metales, alcalinos y alcalinotérreos. Los elementos que están en medio se conocen como elementos de transición. Y en esta otra parte tenemos la última columna, la columna 18, lo que conocemos como gases nobles. Aquí tenemos unos elementos que son los semimetales. De los semimetales hacia arriba, esta esquinita, están los no metales.
Y desde aquí hasta aquí, con estos dos, son todos metales. Pues vamos a terminar con este primer vídeo de la tabla periódica, ¿vale? Y en el siguiente vídeo vamos a ver dos cosas fundamentales para luego poder aplicarlo en las propiedades periódicas. Es el apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Insisto, dos conceptos fundamentales para luego poder aplicarlo en el resto de las propiedades periódicas, que será el tercer vídeo de este tema. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.